Ya, entonces empezaremos con la clase de hoy día. Vamos a ver lo que va a ser el tema de circuitos 2 con ustedes. Ya deben dominar algo de circuitos 1, yo espero. Y si no lo dominan, vamos a ir repasando poco a poco. Empezaremos con circuitos 2. ¿Cuál es la diferencia entre circuitos 2 y circuitos 1? En circuitos 1 han visto lo que es generalmente circuitos de corriente continua, es decir, todas las fuentes que tenían en los cálculos que hicieron tenían un positivo y un negativo, o me equivoco. Nadie habla. Hablen, hablen. Si han hecho sus tareas de circuitos, entonces sabrán que tienen un positivo y un negativo. Ahora, en circuitos 2 vamos a ver lo que son circuitos en corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Es la corriente que usamos en nuestra red domiciliaria. En lo que empleamos ahorita para conectar nuestros cargadores celulares, nuestros televisores, etcétera, etcétera. Entonces la corriente alterna. ¿Qué hemos quedado que la corriente alterna tiene? Tiene una fase y un neutro. La fase que tiene, les he comentado que tiene que es positivo y negativo n cantidad de veces. Muchas veces positivo y muchas veces es negativo, de acuerdo al lugar donde vivan. Por ejemplo, en Bolivia es a 60 Hz a 60 Hz, es decir, 60 veces es positivo y 60 veces es negativo por segundo. Un segundo es positivo y negativo. Entonces hablaremos de cómo se genera la electricidad. ¿Saben cómo se genera la electricidad? ¿Tienen idea más o menos? ¿Un concepto? Dice, ¿será que puedes repartir de este que estaban hablando, por favor? Y lo siento por entrar tarde. Ya. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí puedo ver. Ya, aquí tengo una planta hidroeléctrica. ¿Logran ver cómo está la animación? Tengo mi caudal de agua. Esta es mi represa. En este caso, por ejemplo, podemos usar el tema de Misikuni. Esto es Misikuni. Unos 50 kilómetros más abajo se encuentra nuestra planta generadora. Esto está más o menos por, si conocen Bellavista, a más arriba está, más al otro lado por el paso está Molle Molle. Si conocen Molle Molle, Sí. van a encontrar esta central hidroeléctrica de Misikuni. ¿Qué ocurre en la central hidroeléctrica? La central hidroeléctrica llega el caudal de agua con mucha fuerza, debido a la altura a la que se está, llega a la turbina y mi turbina empieza a mover un generador. Este generador, este generador me produce corriente alterna. Este generadorcito de acá me produce corriente alterna que pasa a su transformador para después ser llevada a las ciudades. Este es su sistema de transporte. Tenemos generación, tenemos elevación y tenemos el transporte, la línea de transporte. Ahorita nos vamos a abocar en este punto. ¿Qué es generación? ¿O para qué nos sirve la generación eléctrica? Entonces, establezcamos que para la corriente, mi corriente de agua hace girar una turbina. Mi turbina gira, gira interminablemente. Ese giro me produce una corriente eléctrica. Veamos aquí una segunda animación de cómo funciona. Tengo mi turbina a mi generador. Mi generador produce energía eléctrica que va a la transformación, perdón, a la elevación, eleva la corriente, la tensión y pasa a la distribución, al transporte, perdón. Estoy volando con los conceptos. Nuevamente, turbina produce el generador, ¿qué ocurre? Produce energía eléctrica, pasa a la transformación para que se eleve la corriente eléctrica para su transporte. Y esto va al transporte por las líneas de alta tensión. Eso es generalmente lo que ven ustedes en la carretera. En las carreteras ven líneas de transporte de alta tensión. Entonces, ¿qué ocurre en este punto? En este punto ocurre lo siguiente.
Low battery, please charge. Ocurre que mi turbina está girando. Está girando, 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 girando. ¿No ve? Esta es mi línea de agua. Va girando y va girando muchas veces. ¿Qué tiene dentro del generador? Tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Notan el polo positivo y no lo negativo en mi rotor? ¿Pueden apreciarlo? Sí. Low Entonces, battery, please charge. este polo positivo en un instante le da a esta bobina esa polaridad. Un instante esto se vuelve positivo y al contrario, esta otra se vuelve negativo. Por lo tanto, mientras va girando, este es positivo, negativo, positivo, negativo. Es por eso que la corriente alterna es un instante positiva y un instante negativa. A ver, otro ejemplo. Low battery, please charge. Acá tengo un generador y quiero ver qué ocurre. Esta es mi línea de tiempo. Estoy equivocando. Esto necesita movimiento. Este es un generador de corriente alterna. ¿Qué está ocurriendo? Un instante, este punto de acá, donde está mi sonda, un instante se vuelve positivo y otro instante se vuelve negativo. Es lo que les estoy intentando explicar en esta parte. Cuando tengo mi motor, un instante esta puntita de acá se vuelve positiva. Y después negativo. Cuando tengo acá un instante este se vuelve positivo, que lo vuelve positivo a este, y este otro es negativo. El siguiente instante sigue girando, este cambia y se va a volver negativo. Es decir, va a ir cambiando de positivo a negativo constantemente. Aquí en la simulación de un generador lo pueden apreciar. Es positivo un instante y el siguiente instante negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Es por eso que cuando hablamos de corriente alterna, estamos hablando de una fase y de un neutro. La fase que tiene entonces, la fase es positiva y negativa. En el caso de Bolivia, 60 veces positivo y 60 veces negativo en un segundo. Hasta, Ujú. hasta aquí se ha entendido por qué ocurre ese fenómeno. Quiero escuchar dudas. Deme un minuto, por favor. Ya, entonces, ¿me pueden volver a repetir qué es lo que pasa entonces con la electricidad alterna? ¿Cómo se genera y por qué es positiva y negativa? Yomar, Pastor, Delia, Iván, Orlando, Constancio. ¿Por qué la corriente alterna es positiva y negativa? Pastor, ¿ideas? Pues, Lice, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué la corriente alterna es positivo y negativo al mismo tiempo?
Ahora sí. ¿Quién me puede responder esa pregunta por 2 puntos? Mm, porque ¿No he sido claro? no sé cómo explicarlo. Ok, volvamos a empezar. En la generación de energía eléctrica tenemos un caudal que hace girar un rotor. Hasta aquí claro. Este rotor está girando. Al girar este rotor, aquí está girando. ¿Notan cómo está girando? Al girar Sí, este rotor, estas polos, en el rotor tiene polos, tiene un par de polos. Tiene un polo positivo, que sería el rojo, y un polo negativo, que sería el azul. ¿No ve? sí. Entonces, al girar estos polos, inducen a estas bobinas que están aquí afuera. Estas de acá se llaman bobinas excitadas. Bobina. Ustedes cuando pasan un imán sobre un destornillador, el destornillador se vuelve imantado, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez les ha pasado eso en su trabajo? No, no, a mí no. ¿O alguna vez han visto ese fenómeno? Que cuando pasan un destornillador por un imán, el destornillador se vuelve Sí, sí, imantado. sí, 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 ¿No ve? sí, sí. Entonces, sí. ese mismo fenómeno ocurre acá. Una vez que pasamos un imán por esta bobina de aquí, esta bobina se va a volver positiva. La primera vez. Pero esto sigue girando. Entonces, como se vuelve positivo, el siguiente instante se va a volver negativo. Negativo, Porque ahora el negativo le está chocando. Entonces, este va a cambiar a ser negativo. El siguiente instante, ¿qué va a ser? Nuevamente positivo. El siguiente, positivo, negativo. negativo, El siguiente, positivo, positivo. El positivo, siguiente, negativo. Positivo, negativo, negativo. Entonces, así interminablemente, este va a ir cambiando su ciclo. Va a ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ahora está más clara la idea? positivo. Sí, la bobina se vuelve como un imán y entonces no genera que los polos se vuelvan negativos, positivos, negativos, positivos. Exactamente. Y Ajá. Exactamente. Entonces, como estoy pasando, está rotando cada vez el imán, me está volviendo positivo, negativo, positivo. Entonces, a esto lo llamo mi fase. Esta es mi fase. ah, No es ni positivo ni negativo, es mi fase. ah, Porque se vuelve positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Y en qué varía que se vuelvan positivo, negativo? En la velocidad de giro de esta. Más rápido giro, no sé, más rápido va a ser positivo negativo. Más lento, más rápido, más lento va a ser negativo positivo. ¿Qué quiero ujú. decir con esto? Por ejemplo, en Bolivia, en Bolivia manejamos 60 o creo que 50, ya no recuerdo bien. Ya se me ha ido el dato. 50 Hz en Bolivia. Estoy equivocándome. En Bolivia, ¿alguna vez han Sí, visto? pero Liceo, ¿Perdón? 60 has dicho. Sí, 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 me estoy equivocando, es 50. En Bolivia 50 Hz. Entonces, Ujú. ¿qué quiere decir estos 50 Hz? Es que 50 veces pasa por aquí el positivo y 50 veces pasa el negativo, por este punto. Ujú. Entonces, por eso se vuelve 50, hablamos de 50 Hz. 50 veces positivo, 50 veces negativo. A esa velocidad está girando nuestro generador en Misikuni. Por eso tenemos esa frecuencia en nuestra red, 50 Hz. Ah, Ahora, ¿está más claro la idea Sí, de cómo generamos la energía alterna? Por eso la energía alterna sí, no tiene positivo, no tiene negativo. Tiene ambos en solamente la fase. mi fase. En la fase. Y el otro cable que tenemos es el neutro. Mm, Por eso hablamos de fase y neutro. Entonces la fase positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sencillo, ¿verdad? sí.
¿Ahora está más clara la idea o hay dudas? Quiero escuchar dudas. Quiero escuchar dudas. Libertad, Sarumi, Yomar, Delia. Si digamos, dice, no pasa así 50 veces, digamos, o sea, los dos son negativos, ¿qué pasa? O sea, ¿no daría o algo así? Nunca va a pasar eso, Libertad. Estas se llaman máquinas síncronas. O sea, están sincronizadas para que siempre sea un positivo y un negativo. Ahora, ahora el ejemplo que tú das, ¿no ve? Eso se llama desfase. Ocurre el desfase, pero no es muy frecuente. Pero el desfase generalmente viene desde la generación. Y eso es cuando ya el motor está en mal estado, el generador está en mal estado. Pero por lo general siempre son máquinas síncronas, o sea, tiene que ser uno positivo, el otro negativo, uno positivo, el otro negativo. Esto estamos. Está bien. Ajá, no va a ocurrir eso. Ya vamos a ver cuando lleguemos a electricidad trifásica, vamos a ver ocurrir qué pasa, porque son tres ondas que se ocurren. Ya. Entonces, para esta materia, ¿qué voy a requerir que sepan? ¿Se acuerdan trigonometría de colegio o no se acuerdan trigonometría? No, creo que ni siquiera he pasado yo. No me acuerdo. Van a tener que recordar. Vamos a tener que desempolvar sus libros de Baldor de trigonometría y empezar a trabajar. Ay, no tengo bueno. Toda esa clase. Entonces la electricidad alterna maneja esto. Lo que son cosenos, senos. Ahora ya se han acordado que es trigonometría. Sí, algo. Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante. Secante, sí. Sí, me acuerdo. Más o menos, dice. Ok. Entonces, ¿cómo funciona la corriente alterna? Se dan cuenta que está girando, ¿no ve? Sí. Sobre un punto va girando la corriente. Mi generador va girando. Mi generador va girando. ¿Qué me va a producir? Para su estudio necesitamos conocer lo que son los senos y cosenos. Ajá. Senos y cosenos. Mientras gira, la electricidad me está produciendo este tipo de función. Me está produciendo esta función para su estudio, para sacar cálculos matemáticos. No es complicado, no se asusten, es lo básico de senos y de trigonometría, Pitágoras y funciones seno-coseno. No necesito que aprendan más. No se asusten y digan, no se asusten y digan matemática, trigonometría, ya estoy, chao, no. Esto va a ser solamente necesito que dominen triángulo de Pitágoras, funciones seno y coseno, nada más. Listo. Entonces, como les digo, ¿no ve? Un instante positivo, el siguiente instante negativo. Positivo, negativo, negativo. Positivo y otra vez negativo. ¿Se entiende, no ves? Sencillo. Es sencillo. A esto lo llamamos un ciclo. Todo un giro, un ciclo. Ahora vamos con la teoría. En Classroom, en Classroom ya se han suscrito 9. Necesito que se suscriban el resto. Aquí voy a publicar las tareas y voy a publicar los documentos que hagamos. Una vez que terminemos la clase, también voy a subir el video para que los que no hayan podido entrar hoy día puedan ver el video después. Y si tienen dudas, puedan hacer las preguntas. Trabajo en clase. Corriente alterna. Y aquí ya he publicado un documento donde están los conceptos de la corriente alterna. Ahora sí, definamos. ¿Qué es una función periódica? Son aquellas que se repiten, es decir, la función que toma los mismos valores para un determinado valor alfa que para un determinado valor alfa más h.
Las funciones periódicas son importantes, las funciones periódicas más importantes son las funciones trigonométricas, es decir, los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que determinan el ángulo alfa y tienen el mismo valor de estos respectivamente al ángulo alfa más 360 grados. Gracias. Entonces, ¿qué es una función periódica? Es una función que se repite. ¿Tienen calculadora en mano? No. Sí, sí. Ya, entonces, a ver, sáqueme el seno de 30 grados. ¿Cuánto sale? Tu calculadora. Let. ¿Cuánto sale el seno de 30 grados? Disculpe, se me salió la videollamada. No sé en qué están ahora. Un medio. Un medio. Entonces, veamos. Seno de 30 grados. Perdón, 30 seno. Un medio, o 0,5. ¿Cuánto es el seno de 360 más 30? 390. ¿Cuánto es ahora el seno? Hemos hecho el seno No de mí. de 30. Ahora quiero el seno de De 300. 390. 390. Ajá, ¿cuánto sería el seno? Un medio igual. Es un medio. 0, 0,5 0,5. y abajo 0,5. 0,5. 0,5. ¿Cuánto sería el seno de 360 más 360, 720 más 30, 750? ¿Cuánto va a ser? Un medio. 0,5. Entonces se entiende, una función periódica es aquellas que se repiten 360 grados más. O sea, se va a ir repitiendo una y otra vez el mismo resultado. Esto es una función periódica. El seno de 30, 0,5. El seno de 390 es 360 más 30, es 0,5. El seno de 750, que es 360 más 360 más 30, 0,5. ¿Está claro que es una función periódica? No, profe, a mí se me salió el video. No sé dónde está. Está en detrás, volvé a buscar entre las ventanas de tu celular. No, o sea, ya estoy en el video, pero Ya. he vuelto a entrar y ya no sé en qué me he quedado. Ya, estábamos viendo funciones periódicas. Las funciones periódicas son aquellas que se repiten cada 360 grados, es decir, cada vuelta. Por ejemplo, aquí voy a empezar mi giro en 0 grados. Hasta que vuelva va a ser 360 grados. Siguiente, 360 grados. Entonces, mi función periódica se va a ir repitiendo una y otra vez cada 360 grados. Entonces voy a obtener el mismo resultado. En este caso, cuando mi seno es 30, va a ser 0,5. Cuando mi seno sea 360 más 30, va a seguir siendo 0,5. Cuando mi seno sea 2 giros o 2 vueltas de 360 más 30, va a seguir siendo 0,5. 0,5. O sea, aquí estoy aumentando, ¿no ve? Aquí es 0 giros. Aquí es cuando hago un giro. Un giro. Y aquí es cuando hago 2 giros. 2 giros. Dice esa parte no entendí de si un giro es 360, Ujú. ¿por qué aumentamos 30 más? Es un ejemplo. Por ejemplo, si pongo el seno de 0, ¿cuánto es el seno de 0? 1. ¿Sí o no? Sí, ¿No ve? El seno de 360, ¿cuánto va a ser? Hagan sus calculadores. 1. El seno de 720. 1. 1. ¿No ve? dice a mí me sale 0.
Estás haciendo mal, pues, hijo. A ver, voy a revisar. Botado, tu calculadora no sirve. Seno de 0. 0. Entonces el coseno era, perdón. Sí, el coseno de 0 es 1. Tiene razón. Bótate vos, pastor, no sirve. Estoy haciendo A ver, de memoria. Ni siquiera estoy usando calculadora. yo también. El seno de 0, 0. El seno de 360 grados, 0. 0. El seno de 720, 0. 0. O sea, ¿cuántos giros de va a seguir siendo el mismo valor? Ahora, ¿por qué le estoy añadiendo 30 grados? Porque quiero saber más 30 cuánto va a ser el valor. O sea, en este punto, quiero saber en mi gráfico, en este punto, cuánto va a ser el valor. Aquí, en esta puntita de 30 grados. Va a ser más 30. Entonces aquí me ha salido 0,5. Ahora ya he girado una vuelta. Más 30. ¿Cuánto va a ser el valor? Cuando un giro y más los 30 grados, 0,5. 0,5. Ahora ya he dado dos giros más los 30 grados que quiero calcular. Va a ser igual 0,5. Es decir, la cantidad de giros que dé ya no me interesa. Me interesa solamente el momento en el que yo tome el dato. A eso me refiero. Es una función que va a ser igual en función al tiempo. No importa cuántos giros dé, va a ser el mismo resultado el que tengamos. Eso se refiere con una función periódica. Sigamos. ¿Qué es un ciclo? Es la sucesión de valores que toma una determinada magnitud eléctrica, tensión o intensidad, antes de que vuelva a repetirse en alguno de ellos. ¿Qué es un ciclo entonces? Es la sensación. ¿Cómo me has recortado? No he escuchado. Un ciclo es un giro. Giro. Ajá, un ciclo, ¿no ve? Ustedes, por eso ustedes hablan, ¿no ve? No sé de qué canción tienen de ciclos. Yo. No sé. No sé qué tienen, les he escuchado cantar con ciclos. Entonces, ¿No? un ciclo es un giro. Va a ir girando. Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos. La electricidad entonces les he dicho, ¿no ve? Va girando una y otra vez. Entonces, por lo tanto, voy a generar ciclos. Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. Eso es un ciclo. Toda la cantidad de veces que gira. Todo gira este ciclo. Es un ciclo. Ajá. El giro. Y esto se define como magnitudes de tensión o intensidad. Ya vamos a ver eso más adelante. Un periodo. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo t en segundos. El periodo es el tiempo t en segundos que ha de transcurrir para que una determinada magnitud eléctrica tome el valor de un ciclo. Es decir, la cantidad de tiempo que me toma este ciclo, que se vuelva un instante positivo y uno negativo en segundos. Un segundo. En segundos. Hablemos de frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que se repiten en un segundo. Por lo tanto, podemos poner que la frecuencia por el t, que es mi periodo, va a ser igual a 1. Despejando, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Sí. Tiempo. Ajá, sobre el tiempo. Entonces mi tiempo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Hagamos un ejercicio sencillo. Sí, nomás. ¿Cuánto les he dicho que es la frecuencia en Bolivia? 50. 50. 50. 50 hercios. 50 Hz. Mi F es igual a 50 Hz. Ah, Ya, ahora yo quiero saber
el t, el periodo. ¿Qué periodo tiene? Puedes determinar el t, por si acaso el t me da en segundos. No. Estoy haciendo línea. ¿Cuál es mi fórmula? Mi t es igual a 1 sobre f. T, el periodo, va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Despejando. T va a ser a 1 sobre 50. ¿Cuánto sale eso? 50. 1 dividido entre 50, ¿cuánto sale? 1. Nada, 2.0. 2. Entonces, el tiempo, Profesor, que toma envolverse un positivo y negativo es de 0,2 segundos. segundos. Entonces, estoy siendo claro en esta partecita. En Bolivia, para que sea positivo o negativo, le toma 0,2 2 segundos. segundos. Entonces, mi velocidad de giro hace que esto sea a 0,2 segundos. Dos. Ujú. Es rápido, ¿no ve? Sí. No se puede percibir a simple vista. Sí. Esto es lo que ocurre en Bolivia. Les voy a mostrar en mi simulador. Aquí, mi generador lo voy a poner a 50 Hz. Esto es lo que ocurre en Bolivia. ¿Notan? Sí. No, Rojo. no veo, no. Aquí una línea roja está avanzando, como si fuera una barra. Se me quedó mi quieto. ¿Notan esta barrita? Es lo que está ocurriendo en Bolivia. 50 Hz. 50 veces en un segundo se vuelve positivo o negativo. Perdón, en 0,2 segundos. Voy a ampliar mi tiempo a 100 milisegundos. Esto es lo que ocurre. Vamos a reducir a 10. Esto es lo que ocurre. ¿Notan? Se está volviendo positivo y negativo, casi imperceptible. Eso es la red. Ese es el tiempo que está demorando. ¿Hasta aquí se entiende o estoy siendo muy complicado? Se lo estoy poniendo. Yo no puedo ver nada. ¿Mm? Me quedé en esquema alterno. Ahí dice en esquema alterno. Dicen, el video va a estar en Classroom, ¿no? Sí, el video va a estar en Classroom después de que acabemos. Sí, porque si me confundo parece que es la línea. No se preocupen, si sale entrecortado o demás cosas, después de que acabe la clase lo voy a subir a YouTube y de YouTube a Classroom. Van a poder ver el video después cuando puedan, para que así que no pierdan el dato. Pues sí. Ya, entonces, en Bolivia ocurre esto. Es positivo o negativo 50 veces por segundo. Es decir, en un periodo, en este periodo, es de 0,2 segundos. De que se vuelva desde aquí hasta aquí. Un periodo. Ese es un periodo. Este periodo me toma 0,02 segundos. Este periodito, para que se vuelva positivo, negativo. En Bolivia. En Perú, por ejemplo, si no tengo mal el dato, es 60, la frecuencia es 60 Hz. ¿Salumi? Creo que sí, voy a ver. A ver, espérame un rato. ¿Cuánto sería el periodo para ustedes? ¿Cuánto sería el periodo? ¿Cuánto? Por más 2 puntos. ¿Quién me puede decir cuánto es el periodo? 0,3. 0,3. A ver, Ay. revisemos.
1 dividido sobre 60. 0,1 o 3. 2 sería, no, 3. Estoy haciendo controlar, no sirve mi cerebro. ¿Cuánto sería? 0, Nada. Nadie un quiere. ratito, Lisa. 0,01. 0,01. Sí, así me salió. 0,16 Sí, estaba bien entonces lo que dije hace rato. Igualito me salió. segundos. Entonces, Loco. en Bolivia toma 0,02 segundos. En Perú se vuelve... 0,016. No sé cuánto es. No te voy a indicar, pero creo que es 60 en Perú. Entonces, entonces, en Perú te tomaría 0,16 segundos. Segundo. Un periodo. 0,1. Es decir, vamos a dibujar acá. Esta ondita que se vuelva positivo, negativo, este periodo T, en Bolivia toma 0,02 segundos. En Perú, o en ciudades que tienen 60 Hz, le tomaría 0,016 segundos. 16. Ajá, es decir, es decir, mi generador en estos países que tienen 60 Hz gira más rápido. Y en Bolivia gira a gira un poco más lento. Generalmente se maneja 50-60 Hz la frecuencia, dependiendo el país donde te encuentres. Ahora sí está más claro la idea o todavía nada. Está bien. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué sigue? Frecuencia. Pulsación. Pulsación es el ángulo que abarca del ciclo expresado en radianes, 2pi, en el tiempo empleado por recorrer el periodo T. ¿Se entiende qué quiere decir? Han llevado han llegado a trigonometría en colegio, ¿verdad? ¿O no han llevado trigonometría? Yo he grabado, pero no me acuerdo de. Sí me acuerdo de lo contrario, de pi, de todo. Un círculo. ¿Qué tiene un círculo? ¿Qué datos tiene un círculo? 3.14. Tiene, tiene 300, tiene 360 grados, ¿sí o no? Sí. ¿No ve? Un círculo está compuesto por 360 grados. Ahora, antiguamente los griegos habían dividido el círculo en dos. Este vale un pi radian. Esta parte vale un pi radian. Un pi radian. Perdón, mi letra. Y esta otra mitad vale otro pi radian. Entonces, de ahí tenemos el concepto de que un círculo tiene 2 pi radianes. Un pi radian es igual a 180 grados y el otro pi, otros 180 grados que suman 360 grados. Entonces podría decir que esto es igual a 2, ahora no me acuerdo el símbolo de pi. Vamos a recordar, no tengo el nombre de pi. Es decir, vamos a 2 pi
radianes. Entonces, el concepto me dice que una pulsación es el ángulo que abarca entre 2pi el tiempo que emplea en recorrerlo. Es decir, en este giro hay un ángulo. Hay un ángulo que emplea. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ángulo de 2pi? Hagamos el ejercicio. Estábamos con que es 2pi mi pulsación. Mi pulsación va a ser igual a 2pi dividido sobre el periodo. ¿Cuánto valía mi periodo en Bolivia? 50, no, 2.0.2. 0.2. Ajá. Va a ser 2pi dividido entre 0.02. 2 segundos. Entonces hagamos esto. 2pi 2 por pi dividido sobre 0.02. Mi ángulo 0,2. Mi ángulo va a ser 314. 314.15. Esto hay que convertirlo a radianes. ¿Difícil hasta aquí o está entendible? Más o menos. No he mirado la fórmula, no puedo verla. Está acá. La fórmula. La pulsación en radianes 2pi, siendo f la frecuencia de red en hertz, siendo t el periodo en segundos y siendo f la frecuencia en hertz. Esto es una pulsación. Valor instantáneo. Es el valor que toma la tensión o la intensidad en un instante. El valor instantáneo de una tensión corresponde a la expresión voltaje es igual al voltaje inicial por el seno de la pulsación en el tiempo. ¿Hasta aquí me han entendido o más o menos? Quiero saber eso. Sé, Más o menos. sé que es difícil esta parte hacerlo virtualmente. Sé que es difícil porque son conceptos nuevos que les tengo que introducir a su cabeza. Es recordar. Pero ya una vez que ya vayamos haciendo ejercicios, ya van a ver para qué se utilizan estos valores instantáneos, valores medios, valores eficaces. Entonces, ¿hasta aquí me han entendido? Sí, Lo que yo quiero que me entiendan principalmente es esto. ¿Cómo se genera la corriente alterna? ¿Cómo se vuelve un instante positivo, un instante negativo? Entonces, en Bolivia esto se vuelve a los 0,2 segundos. Cada 0,2 segundos se vuelve positivo o negativo. Y se vuelve en Bolivia 50 veces, en un segundo es 50 veces positivo y 50 veces negativo. negativo. Entonces, cuando les pregunten corriente alterna, positivo y negativo, van a decir, no, es la fase el que tiene positivo y negativo. El neutro no tiene nada. O como se conoce como viva. Para que ya entiendan el concepto de corriente alterna y corriente continua. Esa es la diferencia. Ok. Ahora su tarea. Hablemos de cómo vamos a hacer este semestre. He decidido dividir el semestre en dos. Con ustedes tengo dos materias, que es la materia de circuitos 2 y la materia de física. Entonces, he decidido llevar todo este mes y septiembre circuitos. Es decir, los martes y los viernes, si no me equivoco. Sí, martes y viernes vamos a hacer circuitos. Vamos a acabar hasta septiembre. Hasta septiembre.
Y después de septiembre, lo que va a ser octubre, noviembre, vamos a llevar física. Física. Y así, eso para no, Educación. eso, eso para que ustedes no les sobresature con tareas. No quiero sobresaturarlos con tareas y yo tampoco quiero saturarme con ejercicios para revisar. Oh, Entonces, ok. acabamos hasta septiembre circuitos 2 y en octubre iniciamos física. Este se llama de una forma modular. Nos vamos a ver con ustedes los días martes y los días viernes, desde las 7 de la noche hasta las 8. Si no pueden ingresar un día, no se van a preocupar. Voy a dejar la tarea, voy a dejar los ejemplos en Classroom y necesito que después, y voy a subir los videos a YouTube. Necesito que en el momento que ustedes puedan ver el video para que así no se pierdan la clase. Y así la siguiente clase que puedan ingresar, puedan entrar con dudas o con lo que no hayan entendido. Esta parte está clara. Sí. Ya. Entonces no quiero que se pierdan, no, tampoco quiero saturarles con tarea. Entonces, su primera tarea de hoy día, para el día viernes. Quiero que me investiguen. Investigar. Aquí vamos a publicarlo en Classroom. Investigar. Voy a aclarar una pregunta. ¿Quién era y qué logros consiguió Era Nikola el logro. Tesla? No lo consiguió. Y con la policía. Listo. Espera, claro. ¿Hasta cuándo les doy esto? ¿Hasta cuándo tenemos esto? Hasta el viernes. Hasta el viernes, Dijo. hasta las 19:00, antes de que inicie la clase. Así que, Sobre 10 puntos. ¿Quién era Nikola Tesla y qué logros ha conseguido? Quiero que me averigüen quién era él. Otra pregunta. ¿Él es o ella? Él. Resumen de su biografía. Sí, un pequeño corte. no, ¿quién es y qué logro? Bien. ¿Quién era y qué logros de Tomás Inventó la corriente alterna. Edison? Ahora quiero saber de Edison. Corriente continua. El creador del foquito. ¿Cuándo salía la película que nos dijo usted? ¿Iba a salir? ¿No? ¿Verdad? Pruebe, mande la película. ¿Verdad? Que sí me acuerdo. Ya se va a Ya estrenar, cuando en cine, se va a estrenar creo en que sale, ¿no? se va a estrenar en agosto recién. Pero en cine, No hay cines. pero me supongo, como ya no hay cine, lo están poniendo en Netflix, como en las películas. En los cines. Entonces, esos dos personajes vamos a hablar a la siguiente clase unos 10 minutos antes ¿Cuál de es el otro personaje, profesor? Tomás Alva ¿Quién era? Edison. Tomás Alva Edison. Adán. Aquí está. Está en el Classroom. Está quién era Edison. Tomás Edison y quién era Nikola Tesla. ¿Está claro? Para el día viernes. Una respuesta corta, sencilla nada más. ¿Y cuánto Ya. vale esos dos? 10 puntos, 10 puntos. 10 puntos. 20. 20 puntos. Ya, aprobé. Aquí en Perú 20 es aprobado. Aprobé. Ya, entonces en eso quedamos. En eso quedamos con ustedes. Es que es en serio. Nos vemos el Aquí día. estamos sobre 20. Nos vemos el día viernes para continuar con conceptos de corriente alterna. Ya vamos a entrar a ver unos pequeños circuitos o una base de los circuitos. Si se puede. ¿Listo, Dice joven? una pregunta de lo que iba a dividir en dos periodos, está viendo el semestre.
Y de la práctica, ¿eso cuándo va a ser? De la práctica, en cuanto nos den luz verde. Ese es el problema. Nos tiene que dar luz verde al ministerio para que podamos hacer semipresencial. Obviamente que la práctica va a haber en cuanto se pueda. Hoy día ya salió la vacuna. Ojalá que ya sea una solución a este Va a problema. costar 60 soles. días de la 120 bolivianos. ¿Qué? Dijeron que iba a costar la vacuna 60 soles, 120 bolivianos. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Acaso ya hay? Hoy día ha lanzado Rusia la vacuna. Ajá. Iba a dar para proveedores que es Brasil y Brasil iba a darnos a nosotros. Algo así, entendí yo. Ya vamos a pasar clase entonces este septiembre biencito. En cuanto volvamos a clase o en cuanto volvamos a semestre, vamos a hacer todas las prácticas que nos faltan. No se preocupen de eso. Nos vamos a dar tiempo, modos, formas para que podamos llevar adelante las prácticas. No se preocupen. No se los va a abandonar en ningún momento. O sea, pero cuando haya las clases presenciales, los que no puedan ir, Continuamos con virtual, no te preocupes. En cuanto puedas volver, vamos a hacer las prácticas contigo. ¿Y de cuándo viene ya la clase presencial, Elisen? Por eso, pues, en cuanto se dé la autorización del ministerio. No, nosotros no podemos decir ahorita nada. Ahorita saben que el país está en conflictos. ¿Está bien, Elisen? Entonces, jóvenes, nos vemos el día viernes para continuar. 1 hora vamos a pasar de clase el día martes y el día viernes. Está bien, ¿no? Poquita. profesor, una consulta. Sí, Elisen, está bien. Tenemos clase con usted y con la profesora de inglés y los demás y profesor de amigas. ¿Solamente con ellos? Sí. Ah, ya. Solo tienen 5 materias si no tengo entendido. Si estoy mal. Sí. Ento- Sí, creo. Entonces son 2 conmigo, 1 con Mabel y 2 con Leonidas. No nos gusta, profe, lo que enseña. Porque o sea, el lunes ya digamos saturado, supongo que los martes igual y miércoles, jueves, como que el profesor ahorita no se ha reportado. Ya, esa parte no sé de Leonidas, yo manejo mis materias. Así que vamos a hablar después con él. ¿Listo, Vos joven? nomás debería ser, pues, nuestro licenciado dice. Ahorita tengo clase con otro grupo. Entonces, jóvenes señoritas, hasta el viernes conmigo. Bueno, hasta el viernes, Elisen. Cuídese. Chao, Liceo. Cuídense, cuidan sus familias. Está bien. Gracias. Listo, hasta luego. Ok, No olviden su tarea. gracias a todos. Ok.
Hola amigos, soy Merakio y en este video te traigo la salvación. Te voy a traer 12 tips para que tus primeros días como papá no sean un bajón. Porque ser papá es un poco un bajón a veces. Toda la parte linda de los bebés. ¿Cómo estás, Yamuel? Hola, hola, buenas noches, profe Manuel.